Muy buenas. Con motivo del Día Internacional de las Matemáticas, hemos llamado a un profesor de matemáticas de Tomelloso, que da la casualidad que es el alcalde. Bienvenido, Javier. ¿Qué tal? Pues muy contento de poder estar aquí con vosotros. Para celebrar el Día de las Matemáticas, ¿verdad? Un día importante para los que nos sentimos matemáticos. Sí, cuéntame un poco sobre el origen de las matemáticas en ti. O sea, ¿sentiste las matemáticas van en mí? Pues te diría que la primera vez que pienso en las matemáticas van en mí es en cuarto de la ESO. Creo que lo he dicho siempre que he podido, porque al final creo que es importante que reconozcamos la labor que han tenido nuestros docentes. Con Pilar Ruiz me cojo en ese momento las matemáticas difíciles, que era matemáticas opción B, cuarto de la ESO. Estábamos muy poquitos. Me gustó mucho su forma de dar clase, pero en ese momento tampoco concebía que me habían gustado. Quería ser médico en ese momento, en concreto traumatólogo. No me habría ido mal, viendo mi estado de salud y mi rodilla y mi espalda. Creo que le habría sacado más utilidad. Pero sí que es cierto que en primero de bachillerato, cuando ya decido que no es matemáticas y me planteo, bueno, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer? Pues ese refresco, el sentimiento, la facilidad que he tenido siempre para entenderlas y sobre todo la vocación docente de querer ser, en concreto profesor de matemáticas, de cuarto de la ESO, pues me viene en primer bachillerato y es en ese momento en el que yo ya decido que gracias a Pilar pues quiero ser matemático, profesor de matemáticas. Y Ángel Luis Cabañas en segundo de bachillerato pues ya lo apuntilla. Y has dicho que cogiste la opción B. ¿Esa era la fácil o la difícil? Esa era la difícil. La difícil. Y nunca tuviste ningún problema de decir, es que este problema me está costando, ¿eh? O sea, me está... Muchísimas veces. Lo que pasa que el gusto, el regustillo que daba, cuanto más difícil, más horas le dedicabas, cuanto más complejidad tenía, cuando averiguas la forma de solucionarlo, el gusto que sentía pues era inmenso. Y de hecho, en el ejercicio que yo siempre digo que me hace aprobar la oposición en el 2018, tardé prácticamente una hora en averiguar cómo enfocarlo. Era un examen de 2 horas y tenía 4 ejercicios y ya digo que uno de ellos pues tardé al menos una hora en saber cómo enfocarlo. Ahora, una vez que encontré el enfoque y vi que llegaba a buen término, pues el gusto y sobre todo el sentimiento de alegría, es decir, pues me he encontrado un problema dificilísimo pero he conseguido resolverlo. Pues fue inmenso. Eso, vamos, a mí es que no me ha pasado porque yo soy más de letras que de números, pero hay mucha gente que dice, Javier, que en su vida diaria no usa las matemáticas. ¿Tú como profesor de matemáticas podrías desmentirnos eso? Bueno, las matemáticas están en el todo, ¿no? Es decir, en la construcción, en el día a día, en cuando vamos al supermercado, y sobre todo ahora que estamos en tantas aplicaciones de cálculo de peso, de ejercicio. Todo lo que es el fundamento de todas esas aplicaciones son las matemáticas. La construcción son matemáticas, el análisis de datos son matemáticas y al fin y al cabo estamos hablando incluso el cálculo de las personas que están viendo un programa no dejan de ser análisis estadísticos que son matemáticas. Claro, eso, a lo mejor tiramos más en la vida diaria los mortales que no sabemos de las matemáticas, de aritmética y estadística, más que a lo mejor de algún logaritmo o algún... Pues porque yo no he usado nunca un logaritmo. Siempre pensamos que los logaritmos no se utilizan, pero todos aquellos que hemos tenido una hipoteca, si nos pusiéramos a pensar cómo se calculan los cálculos de amortizaciones y el cálculo de la cuota de una hipoteca, pues van metidos por ahí los logaritmos y las exponenciales. Por eso digo que muchas veces no se ven, pero están escondidas, están ahí. Claro, pues oye, que lo sepáis que se ven. O sea, que no se ven, pero que están ahí. O sea, para que lo sepáis la gente que dice, yo nunca uso las matemáticas. No, porque al final te metes a la página del banco y te calculas la cuota de amortización. Directamente, claro, sí. Igual que haces con la calculadora. Tiene que haber alguien que programe la página del banco. Es verdad, totalmente de acuerdo. Y como alcalde, el tener una base de matemáticas tan establecida te ayuda a tomar mejores decisiones en el mundo analizar mejor los problemas y buscar soluciones. Bueno, yo teniendo tus conocimientos de matemáticas. Creo que el haber estudiado matemáticas lo que me ha dado ha sido la calma, ¿no? De enfrentarte a un problema en el que de buenas a primeras no encuentras solución y me ha fortalecido en no tener que ponerme nervioso ni desesperarme, sino en conseguir esa perseverancia para perseguir, para afrontar un problema con la opción 1, la 2, la 3, la 25, la 1040 y al final saber que todo problema tiene algún tipo de solución, que son muy pocos los problemas que no tienen soluciones. Entonces,
las matemáticas me han ayudado a saber que no hay que gastar más de lo que se ingresa, no, yo creo que ese es el sentido común, pero sí me ha ayudado a la hora de afrontar los problemas. Sí. Y si el ayuntamiento fuera una operación matemática, ¿sería una ecuación con muchas incógnitas? ¿Sería un sistema difícil diferencial en derivadas o una regla de 3? Sería una ecuación de quinto de carrera, vamos, no es... Una gorda, ¿no? Sí, de las complejas, de las optativas, de las que no se cogía nadie. Perdón. Hay mucha gente también, Javier, que dice que no, como yo soy más de letras. ¿Qué hace que a los que se nos compliquen un poco más las matemáticas, que las veamos más difíciles o que nos cueste más entenderlas, tú como profesor, ¿cómo las darías para hacerlas bonitas y encantadoras a la gente que no lo tiene como yo, por ejemplo, que a mí no me gustan las matemáticas? Bueno, yo primero romper el tabú de que las matemáticas son complicadas, que a mí no se me dan bien, que no son para mí, que yo soy de letras, ese tabú, y luego que son aburridas, que son complejas. El que son aburridas, que son complejas, yo creo que es ejemplificando, intentando que los chavales entiendan que quizá lo que están estudiando no tiene porque el que está estudiando una ecuación de segundo grado pues no le ve ningún tipo de aplicación, ¿no? Pero que entienda que eso sirve para algo, que es la base para entender muchas cosas, ¿no? Eso es lo primero, porque si tú estás estudiando algo y no sabes para lo que sirve, pues te desmotivas totalmente y lo primero que dices, yo esto no lo voy a utilizar en la vida, ¿para qué lo voy a estudiar? Y segundo, pues intentando que las clases no sean aburridas, mezclando la teoría con la práctica e intentando que los chicos, no voy a decir que se lo pasen bien porque es tontería decir que alguien va al instituto a divertirse, o así al menos lo pienso yo, pero a entender que los chicos tienen que tener sus momentos de atención y sus momentos de diversión, sus momentos de relajación, y hay que, sobre todo, combinar mucho la teoría con la práctica. ¿Y hay algún truco, Javier, que hayas enseñado a tus alumnos de los que tenías algún truco matemático que digas, esto, si lo hacéis de esta manera, vais a tardar menos? O... No, trucos matemáticos no. Yo lo que siempre he intentado es que los chicos entiendan que hay 50 caminos diferentes para resolver el mismo problema. Y es cierto que muchas veces nos encerramos en la forma en la que al profesor le es más sencillo explicarlo. Y que cada chico pues tiene un mecanismo para entender las cosas que son muy diferentes. Cuando tienes una clase de 25 o 30 alumnos, son 30 mecanismos diferentes. Y para que el chico no desconecte, pues tienes que enseñarle lo mismo de 55 maneras diferentes, de todas las maneras en las que tú seas capaz de explicarlo. Porque alguna de ellas será la que le guste, la que él lo entienda y la que le diga, oye, pues tampoco era tan difícil. ¿Te ha costado alguna vez, Javier, suspender a algún alumno que no era de matemáticas? Que diga que tiene un 4,5 en la final, ¿cómo le suspendo? Que va a ir a hacer filología inglesa, ¿cómo le suspendo? ¿Has tenido alguna vez algún detalle con algún alumno? Por supuesto que he tenido algún detalle. Iba a decir, no me ha surgido nunca el caso. Sí me ha surgido el caso, pero bueno, siempre intentas que el chico pues dé ese plus de esfuerzo a última hora y que al final lo termine consiguiendo. Pero bueno, dentro de la docencia, pues a veces tienes que dar malas noticias, no puedes ser excesivamente abierto, porque al final hay que entender que te guste, no te guste, lo utilices o no lo utilices, al final la titulación es alcanzar ciertos requisitos, y yo tampoco era el primero en el TER de Cooper, pero entendía que si llegaba hasta el último pitido, pues tenía muy buena nota, y si me rendía la primera, pues no pasaba el TER de Cooper. Y al final cualquier materia en un instituto o en cualquier categoría de docencia, pues es lo mismo, tienes que intentar llegar a un mínimo. Lo que pasa que para el que quiere ser científico, para el que quiere estudiar biotecnología, matemáticas, física, el que quiere ser ingeniero, evidentemente el grado de exigencia no solamente lo da la materia en sí, que ya lleva ciertos requisitos de conocimientos mucho más duros y más difíciles, que el que sabes que va orientado al final pues a estudiar una filología hispánica. Totalmente. Entonces, el grado de exigencia es diferente. Mira, llevamos así, la entrevista lleva siendo seria todo el rato, evidentemente. Ahora quiero ponerte un problema de matemáticas, a ver si me lo sabes resolver, porque llevas un tiempo sin dar clases, ¿no? Entiendo, a lo mejor a tus hijos, tal. Pues me es muy difícil explicarle a mis hijos, porque el primero que está dando matemáticas tiene 6 años, y claro, lo primero, ¿cómo se aprende a sumar? Pues ni idea.
lo admito. Quiero decir, yo explicarle a un niño de 6 años cómo se suma, pues me era muy difícil, porque claro, la complejidad, yo soy profesor de secundaria, los más chiquitines tienen 12, 13 años, y al final explicar a un niño de 6 años cómo se aprende a sumar, pues uno tiene 65 mecanismos de enseñar a sumar o de restar, pero no sabe si cuentan para adelante, cuentan para atrás, y la mente de un niño es excesivamente compleja, pero básica para tienes que explicarlo de una manera muy básica. Es muy pura. Exacto, entonces es muy difícil, con lo cual yo a bueno, mis pues hijos vamos a ver si no se te ha olvidado restar. Hay un pastor con 17 ovejas. Ya me la vas a liar. Se van todas menos 9. ¿Cuántas ovejas quedan? A ver, si tiene 17 ovejas, se van todas menos 9. Hombre, la respuesta fácil sería decirte 8, pero... Tiene 17 ovejas. Tiene 17 ovejas. Se van todas menos 9. ¿Cuántas ovejas quedan? 9. Sí, no, así es. Era ahí un poquito trampa la pregunta. Sí, por eso he dicho que la va a liar. Ahora ya volvemos a la entrevista un poco más seria. En política, Javier, muchas veces hay que repartir recursos, priorizar inversiones, equilibrar presupuestos. ¿Dirías que gobernar una ciudad se parece un poco como a resolver problemas matemáticos? Sí, hombre, cualquier circunstancia de la vida cotidiana no deja de ser resolver problemas. Con lo cual, sean de matemáticas o sean de la vida diaria o sea de la gestión de un ayuntamiento. Y cuando estás en el despacho de alcalde de Tomelloso, ¿no te sale alguna vez el profesor que llevas dentro en plan, callaos ya, Sí, siéntate fuera. Me sale muchísimas veces, desde mis concejales del equipo de gobierno hasta los plenos. En algún pleno a lo mejor te había gustado echar a alguien a la calle. Hombre, sí, porque cuando hablan, cuando se llega tarde, cuando se falta respeto, cuando no se guarda el turno de intervención, cuando uno está hablando a la par que otro está hablando, pues me sale mi vena docente y digo, bueno, hay niños de primero y segundo de la ESO que guardan más respeto que los adultos. Pues sí, totalmente. ¿Tú sabías por qué el Día Internacional de las Matemáticas es el 14 de marzo? El 3,14. Sí, el día de pi. En modo anglosajón es al revés, claro, con sí, lo cual... 3,14. Hay mucha gente que dirá el 3,14 y bueno, que es, claro, en modo anglosajón es marzo del 14. 15,96 y algo más. Ya, es que eso ya... Yo sé que es 3,14 y 16. 15, se redondea porque el siguiente dígito es 9 y al final, pues, vamos, que si sabes que es 3,14 y 16 ya sabes bastante, porque la gran mayoría de la gente entiende que es 3,14 y punto, ¿no? Pues eso, es 3,14, 15, no... 9, creo que es el siguiente, es un 6, un 2, un 5. Yo tenía un amigo que se lo sabía, pero se sabía a lo mejor 80 o 90 números seguidos. En el Instituto Aire, en el Día de las Matemáticas, hubo una vez que cogimos un pasillo y cada alumno hizo uno de los dígitos y llegamos, pues, a un decimal tremendo. Claro, porque es infinito el decimal de pi. Es un número irracional, es infinito. No ¿Me dirías algo curioso del número pi? Aparte de lo que bueno, pues todos. Que el número pi siempre ha sido una incógnita y en la historia siempre se ha intentado aproximar la relación que hay entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Y desde tiempos inmemoriales pues empezaron a aproximarlo como un 3,12, creo, y al final pues se llegó a esa cifra tan exacta pero tan irracional, ¿no? Y bueno, las aplicaciones son infinitas, desde el cálculo de cualquier elemento circular hasta la trigonometría y hasta para cualquier... hay muchísimas aplicaciones. Hasta para las hipotecas, ¿no? Que hablamos antes. Hombre, sí, si tenemos en cuenta el logaritmo de Periano y demás, sí, pero bueno. Y bueno, ya para terminar, Javier, ¿qué le dirías a un chico que acaba de entrar a primero de la ESO y para que le gusten las matemáticas y que las disfrute sobre todo en clase y que quiera aprender a aprenderlas? Pues que las matemáticas no dejan de ser la vida diaria, que es la resolución de un problema, que problemas vamos a tener siempre y que lo más bonito de las matemáticas es que no hay un único camino
para resolver un problema, sino que tiene infinitos caminos, es que cada camino es igual de óptimo para cada persona. Eso en cualquier otra materia no lo tienes. En cualquier otra asignatura o materia, pues al final hay un camino de aprender, hay un camino de resolver, hay un camino en matemáticas, y creo que los buenos profesores de matemáticas lo que más valoramos es la capacidad de los alumnos de desarrollar las matemáticas a su manera y a su forma de entender los problemas. Creo que el poder moldear la materia, la asignatura, a tu forma de entender, a tu forma de razonar, creo que es muy importante y es muy bonito. Pues Javier, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y venir aquí. Y nada, que como matemático que eres, que pases un feliz día de las matemáticas. Nada, lo intentaré. Muchísimas gracias, porque ya uno echaba de menos hablar de algo que no sean baches y pintura, y por supuesto pues agradecido a que os hagáis eco de este día de las matemáticas. Desearle un feliz día a todas aquellas personas que aman a las matemáticas y por supuesto a mis compañeros docentes de matemáticas. Pues ya está. Muchísimas gracias, Javier. A ti.